Oyentes, amigos, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio del día de hoy, 15 de diciembre del año 2016. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando los enviados de Juan partieron, Jesús comenzó a hablar de él a la multitud diciendo: ¿qué salieron a ver en el desierto? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Qué salieron a ver? ¿Un hombre vestido con refinamiento? Los que llevan suntuosas vestiduras y viven en la opulencia están en los palacios de los reyes. ¿Qué salieron a ver entonces? ¿Un profeta? Les aseguro que sí, y más que un profeta. Él es aquel de quien está escrito: yo envío a mi mensajero delante de ti para prepararte el camino. Les aseguro que no hay ningún hombre más grande que Juan, y sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es más grande que él. Todo el pueblo que lo escuchaba, incluso los publicanos, reconocieron la justicia de Dios, recibiendo el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los doctores de la ley, al no hacerse bautizar por él, frustraron el designio de Dios para con ellos. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo, alabemos a nuestro Dios, hermanos. Ayer veíamos cómo Juan, estando preso el Bautista, enviaba a sus discípulos a preguntarle a Jesús si era él el que habría de venir, el Mesías que habría de venir. Tuvo de parte de Jesús la respuesta, por supuesto que era Jesús, naturalmente. Bueno, una vez que Jesús despachó a los enviados de Juan el Bautista, se dirigió a la multitud. Entonces aquí viene de parte de nuestro Señor la respuesta a la gran cantidad de gente que había conocido más bien, sí, visto, ¿no?, a Juan el Bautista. Mucha gente del pueblo se había hecho bautizar por Juan el Bautista, inclusive los publicanos, por manera que la gente humilde, la gente que no se jactaba de tener un conocimiento muy profundo, ni siquiera un conocimiento de la Escritura, de la palabra de Dios, de la ley, etcétera, de Moisés, sin embargo, había creído a la palabra del Bautista, había creído realmente que Juan era un profeta. En cambio, los fariseos, les decía Jesús, y los sacerdotes, y los escribas, y todos aquellos que se consideraban tan sabedores, tan conocedores del hecho religioso, no le creyeron. No creyeron en la justicia de Dios que predicaba el Bautista y consecuentemente no se hicieron bautizar en señal de arrepentimiento. Nosotros vimos, por ejemplo, en los relatos que de pronto algunos fariseos sí se habían acercado a Juan el Bautista y se habían hecho bautizar, pero eran muy pocos. Tantas veces Jesús llamó a los fariseos que casi de la manera en que, por la manera reiterada en que los evangelios se produce esta frase por parte de nuestro Señor, uno termina estableciendo una especie de sinonimia entre fariseo e hipócrita, porque había muchos fariseos hipócritas. Y hipócrita quiere decir que es una persona que dice y no hace lo que dice, sino que hace lo contrario seguramente de lo que está diciendo, pero siempre habla bien y pareciera ser que por la manera en que habla es una persona sabia, es una persona que practica verdaderamente los preceptos de los mandamientos de Dios. No era tal el caso de los fariseos hipócritas. Entonces algunos fariseos se bautizaron, pero muchos descreyeron de la justicia predicada por el Bautista y no lo hicieron. Y claro, evidentemente Jesús en su discurso a la multitud está mostrando la mentira de muchos religiosos profesionales, pero fundamentalmente lo que está mostrando es algo referido a la figura del Bautista. Y a él se refiere cuando dice:
¿qué salieron a ver en el desierto? Alguien vestido con regias indumentarias, con traje de reyes, alguien realmente, bueno, vestido de una manera que es propio de una persona que es todo un personaje importante. No, de ninguna manera. Los que se visten bien, los que, en fin, tienen apariencia y son efectivamente ricos en este mundo, habitan en palacetes, ¿no? Viven en casas de reyes, de gobernantes, ellos mismos tienen cargos muy importantes. No era el caso de Juan el Bautista. ¿Qué salieron a ver entonces? ¿Un profeta? Yo les digo, dice Jesús a la multitud, más que profeta. Este Juan el Bautista es aquel del que está escrito. Fíjese, más que profeta, envío a mi precursor delante del Mesías. Y fue efectivamente el precursor de nuestro Señor y fue el que realmente presentó a Israel la figura del Mesías prometido. Este era Juan el Bautista. Les digo, les asegura, Jesús les dice, les aseguro que ninguno nacido de mujer, quiere decir ninguno nacido de carne y sangre, es mayor que Juan el Bautista, más que profeta. Y sin embargo, más todavía, el más pequeño en el reino de los cielos, que es lo que proponía y predicaba nuestro Señor, mayores que Juan. Fíjese. Pero la figura de Juan el Bautista sí de pronto ha sido presentada por Jesús en su justa dimensión y decimos más que profeta, aprendiendo esto de los labios de nuestro Señor. Y claro, porque Juan el Bautista puede decirse que es el profeta entre los profetas. Fíjese, es el que fue contemporáneo de nuestro Señor Jesucristo. No lo anunció, digamos, a la distancia en el tiempo. No anunció, viene aquel que habrá de, salvar al hombre, aquel que ha de restaurar todas las cosas. No, en el mismo momento en que estaba presente, Él lo mostró a Israel como al que habría de venir. Estaba ahí, había venido, ya estaba el anunciado, el profetizado, el Mesías Salvador del pueblo y de todos los pueblos. Y esa asignación que le fue encomendada al Bautista es la mayor asignación profética. Por eso lo llama profeta entre los profetas. Realmente, ¿y qué dimensión la de este Juan, Claro que no vestía traje de reyes ni se mostraba al pueblo como si fuera una figura importante. Y sin embargo era el más importante, ¿se da cuenta? Vivía en el desierto, vestía de un modo, ya como vestían los profetas, ¿no? Muy austero, con una indumentaria propia de una persona que es asceta, una persona que es prácticamente una anacoreta. Así estaba Juan, comiendo miel silvestre y langostas. Y así estuvo proclamando en el desierto la venida del Mesías. Así lo presentó al Mesías de Dios, realmente, él que era ciertamente el precursor, el que estaba profetizado inclusive que vendría. He aquí mando a mi precursor antes que venga el día grande del Señor, el día grande de nuestro Señor Jesucristo, el día que se muestra al pueblo de Israel para venir a hacer todo lo que hizo nuestro Señor. Y todo lo que hizo nuestro Señor fue la totalidad, hizo todo para volver a salvar, a regenerar al género humano, la mayor creación por parte de Dios, la nueva criatura que somos todos, aquellos que creemos en estas cosas que vino a ser el Mesías prometido. Así entonces tenemos de parte de Jesús en su discurso a la multitud lo que realmente piensa, fíjese, piensa Dios de este Juan el Bautista. Y esta es la realidad, y esta es la verdad, y esta es una de las figuras que siempre recordamos, las recordamos siempre en todo tiempo, pero particularmente en este tiempo de Adviento, estamos en la tercera semana de Adviento, y bueno, este es Juan el Bautista, el que es ser digno, verdaderamente es digno de ser considerado como Jesús lo muestra. ¿Qué te parece, Patricia? Mira, Miguel, yo creo que al igual que Juan el Bautista, en
estos momentos, en este tiempo, se nos está anunciando el Señor, y también en estos momentos, en este tiempo, tenemos que prepararnos para que nazca en nuestro corazón el niño Jesús. ¿Cómo prepararnos? Con esa austeridad material que muchas veces es tan necesaria para poder vivir la vida en Cristo Jesús, Miguel. Porque la opulencia, todas estas cosas materiales nos nublan el panorama y confundimos el medio con el fin. Es esa bisutería, como bien la dices, no nos permite ver que Jesús quiere venir a nuestros corazones. Verdaderamente, Patricia, sí, a veces festejamos y celebramos la Navidad. No hay mala intención desde ya, pero hay ignorancia. Entonces la manera que tenemos los humanos, cuando todavía no hemos progresado, evolucionado en el conocimiento espiritual, bueno, celebramos algo que tiene que ver fundamentalmente con el misterio de Dios, ¿no? Que de pronto se nos manifiesta a los seres humanos, se nos presenta, y bueno, y merece de parte de nosotros no todo esa billutería, ese cotillón que vos bien decís, sino merece, bueno, la austeridad, pero la austeridad propia de aquel que realmente da a cada cosa el valor que cada cosa tiene. Viene el Señor, vamos a celebrarlo en la Navidad, el Señor ha venido, lo creemos por la fe, el Señor ha de venir, prometió venir por segunda vez y lo creemos también. Lo creemos porque la esperanza está puesta en Dios y lo esperamos verdaderamente. Ahora, cada vez que lo celebramos en Navidad, cada vez que en Navidad actualizamos la encarnación del Verbo de Dios, el niño Jesús que viene, Dios como hombre, Dios se hace hombre por amor a los hombres, hagámoslo como corresponde a todo cristiano, ¿no? Despojémonos de ese materialismo del que estamos mal vestidos realmente, ¿no? Y revistámonos, particularmente los cristianos, que tenemos la obligación de dar el testimonio a través de una vida que verdaderamente sea testimonial, ¿no? De la austeridad, pero de la austeridad santa, propia de aquel que le da a cada acto la dimensión que éste tiene. Bien, ¿qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, y pedimos tu bendición para este día. Pedimos tu espíritu de renovación, tu espíritu de paz, de amor. Queremos ser guiados siempre por tu espíritu, Señor. Queremos recibirte como tú mereces ser recibido. Queremos recibirte con el corazón abierto. Así como te anunció el Bautista, que realmente conoció y reconoció tu santa presencia en el mundo, tu presencia salvadora. Lo pedimos en tu nombre, Jesús. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Amén.